Muy bien. Vamos a continuar entonces analizando los instrumentos de gestión ambiental previstos en la Ley 25675. El artículo 8 de la ley indica que los instrumentos a través de los cuales se ejecutará la política y la gestión ambiental en la República Argentina son el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Son 6 instrumentos, varios de los cuales son tratados a partir de los artículos 9 y siguientes. El primer instrumento que se regula es el ordenamiento ambiental del territorio. Es un instrumento de gestión ambiental comúnmente conocido por sus siglas, OAT, y el artículo 9 indica que este instrumento desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la nación y que se genera mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias y entre estas y la Ciudad de Buenos Aires con la Nación a través del COFEMA, Consejo Federal del Medio Ambiente, y que el mismo debe considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí y de estos con la administración pública. Entonces, a partir de esta definición legal, la primera idea que nosotros extraemos es que el ordenamiento ambiental del territorio genera una estructura de funcionamiento global de todo el territorio de la nación. A través de este instrumento se debe prever y planificar y organizar una estructura de desarrollo de todo el territorio de la nación. Y siendo nuestro país federal, entonces, esta estructura de desarrollo se tiene que dar mediante distintas instancias de coordinación. Básicamente, habría dos tipos de coordinación: la coordinación interjurisdiccional y la coordinación intersectorial. La interjurisdiccionalidad indica que debe haber concertación de políticas públicas sobre uso del territorio, sobre distribución de actividades económicas, sobre distribución de actividades de conservación y preservación ambiental entre las provincias, entre ellas, y luego las provincias con la nación. Y tan importante como esta actividad de coordinación interjurisdiccional es la actividad de coordinación intersectorial. Porque esta tarea de ordenamiento del territorio nacional debe realizarse a través de la participación de los distintos sectores entre sí, que deben coordinar sus intereses, privados pero lícitos todos, y la coordinación entre todos los intereses privados sectoriales con las pretensiones de la administración pública. En función de todo esto, entonces, es que podemos concluir que este primer importantísimo instrumento de gestión ambiental requiere imperativamente el recurso a la planificación y a la previsión en el uso del territorio y la distribución del asentamiento de las distintas actividades. Y esta tarea planificadora ya no puede ser realizada unilateralmente por el Estado, sino que tiene que ser realizada en forma articulada entre los distintos niveles estaduales y el sector privado. Aprovecho acá para incorporar un concepto, una perspectiva, no es personal, pero no es desarrollada pacíficamente por toda la doctrina. Como ustedes ven, acá en esta norma no se contrapone el interés general al interés privado, ni se da a entender que el interés privado es ilícito, en tanto que el interés general es por sí mismo eh, bueno o valioso. Yo entiendo que, bueno, la historia claramente puede demostrar que generalmente cuando los estados invocan muy fuertemente el interés general por encima de los intereses particulares o el interés público en detrimento del interés privado, lo hace para defender determinadas pretensiones portadas por la narrativa dominante en ese momento y justamente con la intención de acallar
y postergar aquellos otros discursos que son tan válidos también, que solamente se los puede desconsiderar con el argumento de que el interés general exige otra cosa. Yo adhiero a la propuesta que indica que si hay un interés general no puede ser más que la articulación de los distintos intereses y pretensiones individuales, y que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, dado que nunca se puede instrumentalizar la dignidad de una persona en favor de la dignidad de otra persona, ni en favor de las pretensiones de un colectivo, ni a favor de las pretensiones de la mayoría, entonces difícilmente se podría sostener que hay un interés general que algunos pueden ver por allá lejos y que nos dicen de qué se trata ese interés general y que eso habilite a limitar, restringir, anular pretensiones individuales. En esta perspectiva de derecho administrativo y teoría política que yo planteo, está, a mi criterio, asentada en este artículo 9 de la Ley General del Ambiente, que claramente indica que todas las pretensiones son lícitas, que todas tienen competencias entre ellas, pero que justamente entonces lo que se debe hacer es articular los distintos intereses privados en competencia entre sí, por ejemplo, el turismo, que quiere mantener muchísimo en forma de una conservación extrema, versus la actividad inmobiliaria o la actividad industrial, que requiere avanzar sobre ese mismo territorio para construir viviendas y vender oficinas y casas. Bueno, la competencia entre los distintos sectores entre ellos y además la articulación con el nivel estatal. El artículo 10 nos indica algunos criterios sustantivos para tener en cuenta durante ese procedimiento de coordinación interjurisdiccional e intersectorial que constituye el ordenamiento ambiental del territorio. Y este artículo 10 nos dice que el proceso de ordenamiento ambiental del territorio debe tener en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional. O sea que este proceso de ordenamiento ambiental tiene que estar anclado en una sociedad, en un lugar y en un momento determinado. Por eso es que, como hablamos hace un momento, se puede derivar de este artículo 10 este principio de realidad. Y este proceso de ordenamiento ambiental que está anclado territorialmente, espacialmente y temporalmente, debe asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales. Punto 1. 2. Posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas. Este punto 2 indica posibilitar la producción económica. Y fíjense, como lo remarco siempre, que no indica posibilitar la producción, posibilitar algún grado de producción, tener en cuenta que tenemos que producir alimentos, etcétera, etcétera, sino que indica posibilitar la máxima producción, ni la media, ni la mínima, ni algo. Posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas. En tercer lugar, garantizar la mínima degradación del ecosistema y en cuarto lugar, promover la participación social. Estos cuatro requerimientos deben tener en cuenta cualquier proceso de ordenamiento ambiental para ser jurídicamente válido o ajustado al artículo 10 de la ley 25675. ¿Mm? Asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos naturales, posibilitar la máxima producción del ecosistema, garantizar la mínima degradación del ecosistema y promover la participación social. Y agrega, en un desarrollo de los principios expuestos en el primer párrafo, que en la localización de las distintas actividades antrópicas se deberá considerar en forma prioritaria la vocación de cada región, la distribución de la población, etcétera, etcétera. Esta invocación a la vocación de cada región permite, como hablamos también hace un momento, habilitar en determinadas áreas actividades que se considera inviable habilitar o permitir en otras áreas. Este principio de realidad que
está previsto en este instrumento, que es el ordenamiento ambiental del territorio, como ya les indiqué, debe, entre otras cosas, posibilitar la máxima producción y garantizando la mínima degradación del ambiente, y para ello debe tener en cuenta cuál es la vocación de cada zona o región. El artículo 9 y 10, al regular el ordenamiento ambiental del territorio, toma posición respecto a los dos grandes modelos en materia de planificación. El ordenamiento ambiental del territorio es una aplicación del modelo de planificación estratégica. Tradicionalmente, uno, para hacer un esquema muy cómodo, podría decir desde la organización del territorio nacional, desde 1800 hasta, hasta la sanción de esta ley, podemos poner si queremos, 25675, la planificación fue hecha tecnocráticamente y unilateralmente a cargo del Estado. Es cierto que si hoy uno ve el uso del territorio, podría muy bien plantear de planificación nada, los organismos de planificación siempre están para sacar notas y salir a la televisión e ir a la ONU, pero a la hora de la desarrollo social en serio, las prácticas y los modelos de consolidación del uso territorial van por otro lugar. Uno puede ver los asentamientos irregulares, puede ver la asignación de tierras para distintos usos, industriales, agrarios, residenciales, por fuera de cualquier plan general de uso del territorio. Uno puede ver las numerosas ordenanzas de excepción que los consejos deliberantes de todos los municipios emiten para habilitar a un agente a hacer aquello que está prohibido a todos los demás agentes. Todo esto implica un accionar por fuera de la planificación. Entonces uno podría decir la planificación nunca existió y eso no es útil, y el uso del territorio se maneja a través de otras prácticas y de otros sistemas. Sin embargo, el modelo de organización de nuestro territorio nacional estuvo atravesado por muchas instancias planificatorias, después muy correctamente ejecutadas. Un ejemplo muy claro es nuestro Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Todo el sistema de canales que permitió el uso del agua de los ríos para generar todo nuestro sistema de chacras a través del riego por gravitación, eso fue planificado desde el Estado centralizado y luego ejecutado por ingenieros conocedores de la materia. Y si no hubiese sido por ese sistema de planificación y de ejecución, el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén no existiría. Lo mismo ocurrió con la organización del ferrocarril o la organización de todas las rutas de todo el Estado Nacional Argentino. De modo tal que la idea de planificación no es totalmente ajena a la organización del uso del territorio. Pero, tanto en el ejemplo de los canales de riego, como del ferrocarril, como de las rutas, y en toda la etapa de la construcción del territorio nacional, el modelo de planificación que se utilizó es el modelo tradicional, en donde el Estado decidía unilateralmente cómo usaba el territorio, o sea, por dónde iban los canales, por dónde iban las calles, por dónde iban las vías, y tecnocráticamente. Eran los organismos técnicos quienes terminaban definiendo cuáles eran los mejores usos entre posibles usos competitivos para una misma tierra, o por dónde irían los canales, o qué zona se regaría y qué zona no se regaría, etcétera, etcétera. En cambio, el enfoque de planificación estratégica, hoy en boga en todos los organismos internacionales y en todos los órganos de planificación nacional y de derecho comparado, rechaza estas dos características del modelo de planificación tradicional, que es su carácter unilateral y tecnocrático. Por el contrario, la planificación estratégica plantea que todo proceso de planificación y luego de implementación de lo planificado debe ser no unilateral del Estado, sino con intensa participación social, y en segundo lugar, entonces, no solamente tecnocrático, sino también con criterios de decisión valorativos, sociales o políticos.
De este modo, entonces, las determinaciones sobre el uso del territorio se van tomando mediante distintas instancias de participación ciudadana de distintos niveles. Puede haber participaciones de nivel nacional, provincial, local, municipal. Y luego, siempre en un proceso de planificación hay un proceso de selección y valoración. Nunca es meramente tecnocrático. Es más, desde mi particular o mi personal punto de vista, pero avalado en fuertes corrientes doctrinarias, siempre toda decisión técnica o tecnocrática, aun cuando se revista de discurso científico para autojustificarse, no deja de ser una decisión de un técnico, de un científico, una decisión entre 3 o 4 decisiones posibles. El segundo instrumento de gestión ambiental mencionado por la Ley General del Ambiente es la evaluación de impacto ambiental. Está detallada en los artículos 11, 12 y 13 de esa ley, que dice lo siguiente. El artículo 11 indica que toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, a alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Artículo 12. Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular, y en consecuencia deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. Artículo 13. Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. A partir de estos artículos, y con carácter de presupuesto mínimo, que luego será desarrollado en las normas complementarias de cada provincia, se extrae el concepto de que la evaluación de impacto ambiental es, en primer lugar, un procedimiento administrativo. Si ustedes han estudiado Derecho Administrativo, habrán visto en una unidad qué es el procedimiento administrativo y cuáles son sus características, las condiciones de validez del acto administrativo que constituye la conclusión del procedimiento administrativo. Todo eso es directamente aplicable a la evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo tiene por objetivo recoger información ambiental, social y económica. En un procedimiento de evaluación ambiental, el proponente de un proyecto, una persona que va a realizar actividad minera de tercera categoría, una cantera minera, que va a realizar una actividad hidrocarburífera, que va a tener un feedlot, que va a poner un taller mecánico en una ciudad con residuos industriales. El proponente de esa actividad debe presentarse ante la autoridad de aplicación ambiental, manifestar que va a realizar esa actividad y ese mismo proponente presentar un estudio de impacto ambiental. Hay que diferenciar el concepto de evaluación de impacto ambiental del concepto de estudio de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que tiene por objetivo evaluar los riesgos de una actividad. En cambio, el estudio de impacto ambiental es un documento, es un informe presentado por el promotor de una actividad ante la autoridad administrativa ambiental para que evalúe justamente ese proyecto. Entonces, el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental comienza con la presentación de este estudio de impacto ambiental. En este estudio de impacto ambiental, el proponente aporta toda la información lealmente conseguida sobre los efectos ambientales y sociales, por ejemplo, la generación de empleo, positivos y negativos de esta actividad. Y muchísimos más otros datos, como por ejemplo los efectos positivos y negativos de la realización de esa actividad en otro lugar, o los efectos positivos y negativos de la no realización directa de esa actividad. Y concluye indicando por qué una ponderación razonable de los costos y beneficios entre realizar o no realizar esa actividad
impone o habilita la realización de esa actividad. Este estudio de impacto ambiental es sometido a un análisis técnico por las autoridades de la Secretaría de Ambiente de esa provincia, de ese municipio, o de la nación en su caso, y también, en principio, dice la ley 25675, más adelante, a una audiencia pública donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de escuchar o informarse mediante acceso al expediente sobre las características de este proyecto y eventualmente realizar sus aportes favorables o desfavorables a este proyecto. Como se ve, de este procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental surgen dos instancias de control y evaluación diferenciadas, interrelacionadas pero diferenciadas. La primera, la evaluación puramente técnica, y la segunda, la evaluación de la comunidad, la evaluación social. Luego de estas dos instancias de evaluación técnica y de participación social, la autoridad ambiental decide cuál es el grado de riesgo que implica esa actividad y, en consecuencia, si otorga la licencia ambiental habilitante o la rechaza. Para el otorgamiento de la licencia ambiental habilitante no requiere la normativa un nivel de grado cero. Ninguna norma establece que una actividad económica para ser habilitada deba tener un nivel de riesgo cero o implicar un impacto ambiental cero. O dicho de otro modo, que está totalmente impedido modificar el ambiente. Por el contrario, indica la ley, fíjense en el artículo 13, infine, que el estudio de impacto ambiental debe indicar cuáles son las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. O sea, implícitamente, que efectos negativos puede haberlos, pero debieran ser mitigados. Entonces, podemos bien definir a la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento administrativo que tiene por objeto recoger información ambiental, social y económica respecto a un proyecto determinado para definir cuál es el grado de riesgo de esa actividad y si la sociedad representada por la autoridad pública lo acepta o no. Estos procedimientos administrativos son, como todos los procedimientos administrativos de derecho público, regulados por cada una de las provincias. En Neuquén rige la ley 1875 y su decreto reglamentario 2656/99, y en Río Negro la ley 3266. Con respecto al estudio de impacto ambiental, una aclaración final que a mí me parece relevante. Yo considero con la mayor parte de la doctrina que el derecho ambiental hasta ahora ha sido muy infructífero y que no ha logrado plasmarse los valores sustantivos del derecho ambiental en la sociedad y en la práctica. Los abogados y las abogadas, cuando intervenimos en este todavía medio lejano y ajeno marco de las ciencias del ambiente y los procedimientos administrativos ambientales, generalmente limitamos nuestra intervención a cuestionar el procedimiento administrativo y planteamos entonces que la realización de una determinada actividad, por ejemplo, la realización de un supermercado en una zona de bardas protegidas en Neuquén, es inviable o es nulo el acto administrativo que lo habilitó porque no se hizo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previa. Entonces planteamos la cuestión ambiental como un vicio en el procedimiento administrativo y en el acto administrativo de autorización del inicio de una actividad. Ahora, el abogado o abogada que lo plantea así, a mí me gustaría saber qué es lo que esperaría obtener de una evaluación de impacto ambiental. Porque es cierto que puede ganar ese juicio y entonces un juez anula el acto que habilitó el comienzo de la construcción de un supermercado en la zona de las bardas, pero lo que hace el municipio, lo que hace la provincia, lo que hace el supermercado es realizar este procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, concluido el cual sigue igual que estaba hace 3 meses. Este abogado o esta abogada entonces habrá ganado un juicio, pero perdió la batalla.
El error de perspectiva en estos agentes, entonces, a mi criterio, es considerar que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento que de algún modo garantiza un riesgo cero, o dicho de otro modo, que impide la selección social y política de cuáles son los riesgos que se quieren aceptar y no se quieren aceptar. Muy bien, luego de realizado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma, puede surgir social y políticamente la definición de que si se quiere hacer este supermercado o no se quiere hacer este supermercado. Personalmente, entonces, entiendo yo que esa práctica súper común y masificada de realizar procesos de derecho ambiental en términos de violación de las normas del procedimiento administrativo y del acto administrativo debiera ser revisada, no anulada totalmente, porque a veces es estratégicamente útil, pero en la mayor parte de los casos no será. Como les indico, solo servirá para suspender temporariamente lo que finalmente va a acontecer de todos modos. Hasta acá, nosotros hemos hablado de la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, existe otro instrumento de gestión ambiental no contemplado en la Ley 25675, que es la evaluación ambiental estratégica. Esta evaluación ambiental estratégica sí, en cambio, está contemplada en algunas leyes sectoriales. Por ejemplo, la ley que regula, la ley de presupuestos mínimos de actividades en el ambiente glaciar y periglaciar, ¿sí? Lo que se denomina comúnmente ley de glaciares. La diferencia entre la evaluación de impacto ambiental, EIA, y la evaluación ambiental estratégica, EAE, es que la primera evalúa proyectos individuales, como yo les indiqué. Yo quiero realizar una actividad de feedlot, actividad ganadera intensiva, entonces se lo hago saber a la autoridad ambiental de aplicación y le presento un estudio de impacto ambiental diciendo cuáles son los riesgos que se van a generar y cómo los voy a mitigar, y solicito que se me otorgue la licencia ambiental. Y la autoridad ambiental me otorga la licencia ambiental luego de un montón de análisis. En cambio, la evaluación ambiental estratégica no evalúa proyectos individuales, sino que evalúa planes, programas y proyectos generales. A ver, por ejemplo, si yo quiero hacerme una casa en la zona de Neuquén, que yo más conozco, de Marimenuco, yo podré presentar, eh, o podré informarlos si considero que puede generar riesgos ambientales a la autoridad ambiental de aplicación, y la autoridad ambiental de aplicación me habilitará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y me aprobará la actividad. Sin embargo, lo que realmente va a incidir y modificar el ambiente no es mi casa, sino el decreto provincial o la ordenanza municipal o la ley provincial que habilite la urbanización para uso residencial en toda la zona del lago Marimenuco. Entonces, si, como ocurre hasta la fecha, si no está sujeto a una evaluación ambiental, la gran definición política respecto a si vamos a urbanizar las costas de los lagos, si vamos a urbanizar determinadas zonas que hasta ahora son reservadas, si vamos a habilitar la pesca intensiva, si vamos a fomentar la cría de ganado. Si no está sujeto a un control ambiental, el gran plan o programa de gobierno, relativamente poco sentido tiene que luego sometamos a un control ambiental a cada una de aquellas actividades que están previamente habilitadas y a veces fomentadas y subsidiadas por un programa general de gobierno, económico o de cualquier otro tipo. Por eso es que la evaluación ambiental estratégica tiene por efecto evaluar los planes, programas y proyectos que hace el gobierno. Y si hay una razón por la cual la evaluación ambiental estratégica en general no tiene mucho enraizamiento social, al menos en Latinoamérica, es porque justamente es un instrumento básicamente de control de las políticas públicas.
cuando se emite una ley, cuando se emite una resolución ministerial, cuando se emite un decreto, debiera primero someterse a un sistema de evaluación con participación pública profunda para ver sus impactos ambientales, sociales y económicos positivos y negativos. Bien. Entonces, la evaluación ambiental estratégica es un instrumento de gestión ambiental no previsto en la Ley 25675, pero sí previsto en algunas leyes sectoriales como la denominada Ley de Glaciares. La oportunidad es propicia también para que yo les comente que personalmente entiendo súper valioso que cualquier norma general de cualquier rango, legal o reglamentario, sea previamente sometida a una evaluación ambiental y presupuestaria, para que quede siempre bien en claro cuáles son los costos que va a tener esa norma, los costos ambientales y los costos financieros o económicos. En segundo lugar, quién va a soportar esos costos de cualquier tipo de ley, los costos ambientales y los costos financieros o económicos. Y en tercer lugar, cuáles son esos beneficios y también quién va a ser el recipiendario o quien va a obtener esos beneficios. Entonces, creo yo, aprovecho a comentarles que este control ambiental previo y el control presupuestario previo, a mi criterio, debería ser un requisito de validez de todo acto normativo de alcance general. El siguiente instrumento de gestión ambiental es el sistema de control de actividades. En otras palabras, el procedimiento administrativo sancionador es también un instrumento de gestión ambiental y debiera ser útilmente aplicado por todas las jurisdicciones provinciales. Sobre este sistema de control de actividad no hay una regulación en la Ley General del Ambiente. El siguiente instrumento de gestión ambiental es la educación ambiental. Está mencionada y descrita en los artículos 14 y 15. El artículo 14 indica que la educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, etcétera, etcétera. El artículo 15, por su parte, indica que la educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización, etcétera, etcétera. Y en el párrafo siguiente indica que las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de medio ambiente, que es COFEMA, y de cultura y educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación formal y no formal. Luego, las jurisdicciones provinciales, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes. Bien. Este instrumento, la educación ambiental, es, yo no sé si el más importante o uno de los más importantes seguro, porque el derecho de la sustentabilidad ambiental tiene una gran diferencia con todas las otras ramas del derecho. Y es que todas las otras ramas del derecho se ocupan a grandes rasgos de gestionar valores ya consolidados socialmente. La propiedad, la libertad, los contratos, la familia o en sus diferentes formas, o las familias, son todos institutos en general fuertemente consolidados. Las divergencias existen dentro de la aceptabilidad del instituto y tanto el derecho sustantivo como el derecho procesal se ocupa de gestionar esos valores cuando entran en crisis entre ellos y de aplicarlos y encarnarlos socialmente. Pero el derecho ambiental tiene otro problema, y es que el valor de la sustentabilidad, aunque esté muy declamado, no está fuertemente internalizado. Nosotros creemos y sabemos y lo damos por sentado, por ejemplo, que somos libres porque es obvio que somos libres. Creemos y estamos convencidos de que tenemos derecho a la propiedad de nuestra casa si trabajamos y la compramos, porque es obvio que cómo no vamos a poder tener una casa. Sin embargo, no damos por obvio un montón de aspectos relacionados con las restricciones que impone el paradigma ambiental. Y una mirada crítica me hace a mí decir que, si bien creo que el 100% de la población muy cómodamente hoy iría a juntar los papeles que están en la otra punta de su ciudad para ponerlos en una bolsa de nylon y tirarlos en algún otro lugar, cada una de esas personas que
con convicción aplica su domingo a ir a la otra punta de la ciudad a juntar un papelito y ponerlo en una bolsa de nylon, esas personas no están dispuestas a rever, aunque sea el 50% de sus prácticas diarias de consumo y de producción, que conforman nuclearmente su vida, y la de sus hijos, y la de sus familiares. Entonces, el derecho ambiental tiene como primer necesidad, que no tienen las otras ramas del derecho, generar e internalizar los valores que luego el derecho procedimental o procesal solamente se encargue de gestionar. Sin educación ambiental, no puede haber nunca ordenamiento ambiental del territorio, no puede haber participación ciudadana útil, no puede haber pautas de consumo responsable, no puede haber tampoco pautas de producción responsable. Algunos profesionales entonces deberán dedicarse a desarrollar este importantísimo instrumento de gestión ambiental que es la educación ambiental. Tendrá que definir cuáles son los valores básicos de la sustentabilidad, porque también muchos plantean, sí, debe haber educación ambiental, debe haber educación ambiental, debe haber educación ambiental, pero apenas nos juntemos 4 a ver cómo vamos a hacer un programa de educación ambiental y qué queremos eh, enfatizar y qué queremos posponer, entre 4 personas vamos a tener 6 ideas distintas. De entrada, aquellos que entienden que el primer objetivo a proteger es la calidad de vida de cada hombre y mujer humano, y otros que entienden que el primer objetivo a proteger es todas las especies, aún en contra de cada hombre y mujer humanos. Ahora bien, difícil tema este de la educación ambiental, pero necesario para tener un derecho ambiental en serio. La educación ambiental implica un proceso continuo y permanente que requiere interdisciplinariedad. Las distintas ciencias duras, las distintas ciencias sociales y las ciencias jurídicas deben trabajar conjuntamente en este marco de generación y luego de internalización de los valores ambientales. Y aquellos valores que se vayan consolidando deben ser luego incorporados en el sistema de educación formal y no formal, en los dos sistemas de educación, formal y no formal. En el formal, a través de acuerdos previos en el Consejo Federal del Ambiente y Consejo Federal de la Cultura y Educación, y esos acuerdos previos en estos organismos de acuerdos interjurisdiccionales serán luego plasmados por cada nivel provincial dentro de sus planes de educación formal, en los contenidos básicos. Yo aprovecho a decirles que tanto la Ley de Educación Superior, cuando establece los valores que debe desarrollar la educación universitaria, como la Ley de Educación Nacional, para la educación básica, primaria, establecen los dos la necesidad de formar ciudadanos ambientalmente comprometidos. El otro instrumento de gestión ambiental es el sistema de diagnóstico e información ambiental. Rápidamente les digo, porque se nos está acabando el tiempo, que este sistema de diagnóstico e información ambiental obliga a la autoridad pública a munirse de toda la información respecto al estado ambiental argentino o nacional o provincial. Y luego cada ciudadano tiene habilitación para requerir la autoridad pública y algunas empresas privadas la información ambiental que obre organizada en los archivos o registros de la entidad pública. Además de este instrumento previsto como presupuesto mínimo en la Ley General del Ambiente, existe una ley de presupuestos mínimos de información, 25831, si no recuerdo mal, que detalla, ¿sí? A nivel nacional estos presupuestos mínimos. Y el último instrumento de gestión ambiental previsto en la Ley 25675 es el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Fíjense ustedes que se prevé como instrumento de gestión ambiental los mecanismos de incentivos económicos. Esto de algún modo presupone que el hombre
ambiental del ciudadano de hoy sigue siendo un Homo economicus, que su racionalidad sigue siendo la racionalidad económica, y que en ese marco los instrumentos de fomento económico-financiero son valiosos. Entonces, por ejemplo, se puede subsidiar y dar mucho dinero a aquellas personas que se comprometan a generar sistemas de energías renovables, como los parques eólicos, y si todo fuera coherente, entonces habría que no darle subsidios o dinero a aquellas actividades que sean degradantes del ambiente, como uno podría considerar la ganadería acá en la zona, o la actividad hidrocarburífera por los efectos nocivos que tiene respecto al cambio climático. Ahora bien, lo que en primer lugar hay que rescatar de este último instrumento es que apuesta a los instrumentos de fomento económico como un medio útil, ¿sí?, para la gestión ambiental. Lo que no dice la norma y que queda diferido a los debates sectoriales y territorialmente particularizados es cuál es el tipo de desarrollo que se debe promocionar y cuál no. Y para culminar, si bien no se menciona en el artículo 8 como uno de los instrumentos de gestión ambiental, sí se indican en el artículo 19 y siguientes cuáles son los requisitos de la participación ciudadana previstas en la Ley General del Ambiente. Esto quiere decir, en primer lugar, que como presupuesto mínimo para la gestión ambiental en toda la República Argentina se requiere la participación ciudadana. Todo modelo de desarrollo económico o todo modelo de preservación ambiental que pretenda basarse en normas unilateralmente generadas del Estado estarían, en principio, condenadas a la invalidez. Modalidades mínimas de participación ciudadana deben estar garantizadas en todo proceso de decisiones económicas ambientales, que es lo mismo que decir, en todo proceso de decisión de políticas económicas. Toda política económica es siempre una política ambiental. Los artículos 19, 20 y 21 establecen cuáles son los criterios de participación ciudadana como presupuesto mínimo en la gestión ambiental. El artículo 19 indica que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos. El derecho de toda persona es a ser consultada y a opinar. Ninguna persona ni ninguna organización tiene derecho a decidir. Su derecho es a ser consultado y a opinar. La decisión sigue estando centralizada en el funcionario público, que es también el responsable por todos los efectos que pueda tener esa decisión. El artículo 20 indica que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes. En caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, deberán fundamentarla y hacerla pública. El artículo 20 indica una posibilidad especial de participación ciudadana, que es la participación en la habilitación de las actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. Básicamente, es la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y en este procedimiento, particularizando lo que decía el anterior artículo 19, todos los ciudadanos y las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a opinar. Pero esos ámbitos de participación ciudadana no se rigen por por el principio de la decisión mayoritaria, que es el sistema de voto en las democracias, ¿no? En las sociedades democráticas, como la gente no se pone de acuerdo en un 100% sobre lo que se decide hacer, ni sobre quién va a ser el presidente, ni sobre si queremos abrir un aeropuerto o no, la sociedad democrática utiliza el sistema de voto mayoritario. Votamos, aquel que tiene la mayor parte de gente a favor
gana. Sin embargo, la dinámica y la lógica de la participación ciudadana en materia ambiental es distinta. No es la del mayor número, sino, como yo digo, la del mejor argumento. En la audiencia pública todos pueden participar y todos pueden opinar. Ahora, aún en la extrema eventualidad, que no ocurre nunca, de que el 100% de los ciudadanos participantes, que no son el 100% de los ciudadanos, son nada más los ciudadanos participantes, aún en la eventualidad que el 100% de los ciudadanos participantes esté en una línea de definición a favor o en contra de un proyecto, la autoridad pública ambiental no está obligada a hacer lo que la mayoría de los participantes en esa audiencia pública pretende. Por el contrario, la autoridad pública ambiental, como sigue siendo la única responsable de la decisión ambiental que se adopte, debe merituar y decidir y definir y adoptar la resolución. Pero para que ese acto administrativo que habilita eventualmente una actividad, o sea, ese acto administrativo que otorga la licencia ambiental, sea válido, debe superar los argumentos en contra que se hubiesen dado en la audiencia pública. Bien. O sea que el acto administrativo es válido, no porque siga el mayor número, sino porque se ajusta al mejor argumento o otorga un argumento superior que logra posponer otros argumentos también valiosos que se deben haber aportado en las audiencias públicas. Esto es todo lo que nosotros vamos a ver en este encuentro virtual sobre los instrumentos de gestión ambiental, y cualquier discusión, debate o aporte que quieran hacer, nos encontraremos en otro momento para enriquecernos, y pueden hacerlo en forma, ese proceso de enriquecimiento puede ser en un debate oral que tengamos, y si no, algún aporte escrito que quieran hacer también sería bienvenido. Muchas gracias y hasta la vista.